prosencéfalo. Ya concluimos con el rombencéfalo, cerebro posterior. Ya hablamos del mesencéfalo. Vámonos ahora para la parte final, el prosencéfalo. Y el prosencéfalo o cerebro anterior, ustedes saben que del punto de vista del desarrollo embrionario está dividido en dos partes, el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo está representado por el tálamo y el hipotálamo. Y el telencéfalo está representado por la corteza cerebral y los ganglios basales. El diencéfalo, que es lo que nos ocupa en el día de hoy, tiene una cavidad. Y esa cavidad se llama el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo tiene límites. Pero antes de yo entrar en eso, te voy a decir cómo funciona. Que el diencéfalo tiene una función en sentido general. El diencéfalo es o se encarga del reflejo incondicional. ¿Qué significa eso? El comportamiento del animal basado en la reacción de la especie. Es decir, el diencéfalo es la parte animal del ser humano. Porque nosotros somos humanos, pero somos seres vivos. Dentro de los seres vivos somos mamíferos, somos animales. Y entonces hay una parte que se ha superpuesto, que es el telencéfalo, ¿verdad? La corteza cerebral y los ganglios basales, pero persiste la parte animal, que es el diencéfalo. Y entonces, el diencéfalo es lo que le dice al animal cómo tiene que comportarse, independientemente de que lo que digan los demás animales. Por ejemplo, los gatos maullan, ¿sí o no? Iba un gato maullando, iba un gato ladrando por una cornisa y otro gato se quedó mirando. Fue y lo interceptó. ¿Tú no eres un gato? Sí, claro. Coño, ¿por qué tú estás ladrando? Pues no puedes estudiar idioma. Que tenía vínculo con perros y estaba mezclando con perros, pero se supone que los gatos y los perros ladran. Es así. Y el perro que va, macho que va a orinar, levanta una pata por él. Eso no fue que él se lo inventó. Eso es un comportamiento de todos los perros. Usted un perro, cuando va a orinar, un perro macho, tiene que levantar una pata para orinar. Y si soy hembra, agáchese. Eso es el diencéfalo. Entonces, el diencéfalo tiene límites. Por delante está limitado por la lámina terminal. Esa es la lámina terminal. Yo tengo estas dos piezas. Entonces, esta es la lámina terminal. Y por detrás, la comisura cerebral posterior. Eso, esa es la glándula pineal, y eso que está debajo de la glándula pineal, esa es la comisura cerebral posterior. Entonces, límite, lámina terminal, comisura cerebral posterior. Todo eso, incluyendo esto, corresponde al diencéfalo. Y el diencéfalo tiene una cavidad que se llama el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo está limitado por delante. Bueno, ahí no te lo voy a, solamente te lo voy a mencionar, tercer ventrículo, porque no te voy a poder mostrar los límites de él. Ahora, te dije que el diencéfalo tiene dos partes, el tálamo y el hipotálamo. Y en sentido particular, el tálamo es el centro de todo tipo de sensibilidad, menos de la olfatoria. Porque recuérdense que la información olfatoria a través llega directamente, hay una parte de la información olfatoria que va a la corteza olfatoria primaria sin tener que pasar por el tálamo. Por eso hay una parte que pasa por el tálamo, pero hay otra que va directamente al área 34 del mapa de Brodmann. Entonces,
el tálamo es el centro de todo tipo de sensibilidad, centro subcortical de todo tipo de sensibilidad, menos de la olfatoria, y es el centro sensitivo del sistema extrapiramidal. El tálamo está ubicado en las paredes laterales del tercer ventrículo. Si hacemos un corte como un corte axial del cerebro a través de la fisura horizontal o de Silvio, vamos a ver que esta es la cápsula interna, eso es la cápsula interna, ese es el tálamo, esa masa, ese es el tálamo. Y ese surco que hay entre esas dos masas, ese es el tercer ventrículo. El surco que hay entre esas dos masas que son el tálamo, ese es el tercer ventrículo, porque el tálamo forma la pared lateral del tercer ventrículo. Del punto de vista puramente anatómico, son dos masas ovoideas, son dos masas ovoideas, parecen dos huevos, uno y otro, unidas esas dos masas por una estructura que se llama la adhesión intertalámica. Hay una parte que cuando yo quito las dos mitades, ¡pac!, son esas dos bolitas. Hazte cuenta que yo rompí esto que estaba pegado, y al cortarlo, ¡pac!, rompí la adhesión intertalámica, y esa bolita marrón es la adhesión intertalámica que une esas dos masas, esa a la izquierda y esta a la derecha, que forman el tálamo. Aunque el nombre es en singular, pero son dos masas ovoides. Dos masas, aunque el nombre es el tálamo, son dos masas ovoides. Están unidas por esa parte que se llama la adhesión intertalámica. Adhesión intertalámica. Nítido. Entonces, del punto de vista puramente anatómico, el tálamo, cada una de esas masas está dividida por la médula, la lámina medular interna, eso, en forma de Y. Pero no quiero, eso es del punto de vista de la configuración interna. Del punto de vista puramente anatómico, el tálamo está dividido en tres partes. División anatómica. El tálamo está dividido en tres partes. El epitálamo, el metatálamo y el subtálamo. El epitálamo está constituido por eso, por la glándula pineal y por la avénula. La avénula, aquí no la vemos, pero la avénula está ubicada en el dorso de la base de esa glándula, como por ahí arriba. En el dorso de la base de la glándula pineal está la avénula. Hay dos cosas, la avénula y el trígono avenular, que es este. Ese es el trígono de la avénula, trígono de la avénula, trígono de la avénula, y esa es la glándula pineal. Y la avénula está en el dorso de la base de la glándula pineal. La glándula pineal tiene como función encargarse del ciclo circadiano y de la inhibición gonadal. Y se encarga del ciclo circadiano porque produce melatonina, que durante los estados de sueño y durante los estados de vigilia está disminuyendo. Entonces, por eso se asocia esta función a esta glándula. Al mismo tiempo produce noradrenalina y produce serotonina. Y mediante la producción de noradrenalina y serotonina participa en lo que se llama la inhibición gonadal. Nítido.
Con relación al metatálamo, el metatálamo está formado por eso. El cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial forman lo que se llama el metatálamo desde el punto de vista anatómico. Metatálamo, cuerpos geniculares mediales y laterales forman el metatálamo. Y por último, el subtálamo, que no lo vemos aquí. El subtálamo es una masa de núcleos y de fibras nerviosas que está debajo del debajo del tálamo, por fuera del hipotálamo y por dentro y por encima de la cápsula interna. No lo vemos. Y esa parte se encarga del control motor. Se encarga del control motor. Esa es una división puramente anatómica. ¿Alguna pregunta? Relaciones. El tálamo, cada una de esas masas se relaciona por fuera con la cápsula interna, o sea, la cápsula interna. Entonces, por fuera, la cápsula interna. Por dentro, el tercer ventrículo. Por arriba hay una estructura, aquí arriba, que se llama el fornix. El fornix, sí. El fornix, que es lo que conecta el hipocampo con los cuerpos mamilares. Recuérdense que el impulso olfatorio llega a los cuerpos mamilares a través del fornix, desde el área olfatoria de asociación, que es el área 28. Entonces, el fornix por arriba, ¿verdad? Por debajo, ¿qué es eso? El mesencéfalo y el hipotálamo. Por debajo, el mesencéfalo, el tegmento mesencefálico y el hipotálamo. Por debajo. Por delante, el agujero interventricular, que le llamaban de Monro. El agujero interventricular o de Monro, por delante. Y por detrás es libre. Por debajo, por detrás, esas dos masas son libres, forman lo que se llama el pulvinar. Son libres. Forman lo que se llama el pulvinar. Entonces, por delante, el agujero interventricular o de Monro. Por arriba, el fornix. Por fuera, el brazo posterior de la cápsula interna. Brazo posterior de la cápsula interna. Por dentro, el tercer ventrículo. Por debajo, el mesencéfalo y el hipotálamo. Esas son las relaciones inmediatas. Irrigación, aunque no la vemos aquí, tengo que decírtela porque tiene mucha importancia. Las arterias tálamo-geniculares, que son ramas de las cerebrales posteriores. Las arterias tuberotalámicas, que son ramas de las comunicantes posteriores. Las arterias paramedianas, ¿verdad?, que son ramas de la arteria basilar, y la arteria coroidea anterior, que es rama de la carótida interna. ¿Le llega? Arteria coroidea anterior, que es rama de la carótida interna. Las arterias paramedianas, que son ramas de la basilar. Las tuberotalámicas, que son ramas de las comunicantes posteriores. Y las tálamo-geniculares, que son ramas de las cerebrales posteriores. Esa es la irrigación. Ahora vamos a la configuración interna. Y entonces en la configuración interna, sí, o división interna, el tálamo está dividido por la lámina medular interna, lámina medular interna, lámina medular interna, ¿qué es esto? Lámina medular interna, en una división anterior, una división medial, una división lateral. La división anterior se llama núcleo talámico anterior. Núcleo talámico anterior, eso. ¿Me lo va ahí?
núcleo talámico anterior. Ese núcleo está conectado por medio del hipotálamo con la circunvolución del cíngulo o giro del cíngulo, y también está conectado con los cuerpos mamilares. Y su función está relacionada con la función del sistema límbico. Es decir, él se encarga de la conducta, de la iniciativa, de la memoria y de las emociones. Eso se encarga el sistema límbico y ese núcleo participa en eso. Nítido. La jugada está limpia. Y cuando hablamos del sistema límbico, nos referimos a un conjunto, todas las estructuras que están alrededor del tálamo forman parte del sistema límbico. Es la mejor forma. ¿Qué es el sistema límbico? Todas las estructuras que están alrededor Del tálamo. del tálamo. Coño, hasta te parece a vos, papi. Somos familia. Entonces, todas las estructuras que están alrededor del tálamo forman parte del sistema límbico. Eso es importante porque la lesión del sistema límbico produce apatía, agresividad y amnesia. ¿A largo o a corto? A corto plazo. Tigre borra. Entonces incluso eso se utiliza mucho en psiquiatría. ¿Qué? Se utiliza mucho en psiquiatría porque el tipo de repente que era tranquilo, un tipo dócil de su casa, de repente ahora se encojonado todo el tiempo y vaina. Entonces no sabemos si es un problema afectivo que él tiene. Si él desarrolló un problema, ¿verdad? Como todo el tiempo. O si es una lesión del sistema límbico, de una de las estructuras que constituyen el sistema límbico. Entonces, lo llevan a psiquiatría porque hay que pegarle los cables para reiniciarlo. Como dicen en la computadora, y le pegan los cables. Güey, te llevan amarrado. Eso es lo más brutal. Usted me dice que la medicina está avanzando. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero todavía hay métodos También. medio jodones. Entonces te llevan a psiquiatría, te ponen un sedante y luego te hacen una evaluación cardíaca, porque te van a dar electricidad por la cabeza, electroshock, y te pone ahí, ¡boom! ¡Bum! Y te resetea. Literal, que tú borras. De ahí, tu vida es hasta ahí. De ahí para allá tú no sabes lo que pasó. Y después viene, o sea, hay como un laxo. ¡Pa! Y después una laguna mental. Así mismo un laxo. ¡Pum! Ahí tú no recuerdas nada y después entonces viene lo demás. Entonces, porque la afección del sistema límbico. Entonces, para determinar eso hay que hacerte un estudio de imagen en la cabeza para ver si hay una lesión de una estructura que pertenece al sistema límbico. Y generalmente un medio de imagen, una tomografía o una resonancia magnética. Si no apareció nada por ahí, entonces fue que el tipo botó el tiempo, entonces comienzan a indagar los antecedentes, claro, los antecedentes familiares, a ver si el sujeto tiene problemas afectivos. Pero los problemas afectivos son hereditarios. Y también los problemas afectivos, como su nombre lo dice, son inducidos a veces por drogas, narcóticos, lo que tú quieras, medicamentos, o en múltiples ocasiones por un trastorno de la educación en tu casa. Eso pasa. Y a veces cuando sucede eso, un doctor puede también a veces diagnosticarlo mal, decir que puede ser Alzheimer o tiene manifestaciones similares. No, porque el Alzheimer se diagnostica fácil, identificando en la sangre lo que se llama la proteína beta amiloide. Sí, que no es. Y es una enfermedad hereditaria. Si tu mamá o tu papá tiene Alzheimer, prepárate. Eso que el cerebro no puede. Entonces te sacan, se llama amiloidosis cuando buscan la proteína por un problema en los cromosomas 1,
14-21. Una translocación, una disfunción de esos cromosomas. Entonces se produce esa proteína que se deposita en el espacio extracelular y va aumentando la cantidad de esa proteína y va sustituyendo a las poblaciones de neuronas. Entonces por eso el sujeto tiene trastorno cognitivo, desorientación, amnesia, y eso es progresivo. Eso no es fácil. Pero vamos a lo que estamos. Entonces, el núcleo talámico anterior está relacionado con las funciones del sistema límbico. Otro núcleo es el núcleo dorsolateral, dorso mediano. Y ese núcleo dorsomediano, hablo de él porque es el único núcleo que está en la parte mediana. El núcleo dorsomediano es un núcleo que pertenece también al sistema límbico. Y él, mediante el hipotálamo, está conectado con la corteza prefrontal del lóbulo frontal y está conectado con el cuerpo amigdalino que pertenece a los ganglios basales. Y ese núcleo es un núcleo de integración. Lo que él hace ahí es que relaciona las informaciones sensitivas, somáticas y viscerales con las emociones. Por eso es de esperar que cuando tú tienes un dolor, como tú vas a estar triste, tú vas a estar triste. Entonces vincula el estado de ánimo, las emociones, con las informaciones sensitivas, sean de origen somáticas o de origen viscerales. Núcleo de integración, el dorso mediano. Luego, la división lateral está dividida en dos hileras de núcleos. Una hilera ventral y una hilera dorsal. La hilera dorsal tiene tres núcleos: el dorso lateral, el lateral posterior y el pulvinar. Y el núcleo dorsolateral está conectado con el núcleo talámico anterior, y por lo tanto tiene las mismas funciones que el núcleo talámico anterior. Con relación al núcleo lateral posterior, él está unido al pulvinar y forman una unidad que se llama la unidad pulvinar lateral posterior, así se llama, unidad pulvinar lateral posterior. Y esa unidad pulvinar lateral posterior recibe información o está conectada con los centros o las regiones subcorticales que tienen que ver con la vista, como son los colículos mesencefálicos superiores y como son las áreas pretectales. Pero al mismo tiempo está conectado con las áreas visuales de asociación del lóbulo occipital, del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. ¿Cómo así, maestro? Bueno, en el lóbulo parietal está el área de la lectura. ¿Con qué se lee? Con los ojos. En el lóbulo temporal están áreas visuales de asociación que tienen que ver con el color, la forma y la movilidad del impulso visual. Es ahí que se analiza. Son las áreas 20, 21 y 37. Entonces, esa unidad pulvinar lateral posterior recibe aferencia de las áreas visuales de asociación del lóbulo parietal, del lóbulo occipital, del lóbulo temporal, de las regiones subcorticales como son los colículos mesencefálicos superiores y las áreas pretectales. Su función es relacionar las áreas o las regiones visuales subcorticales con las áreas visuales corticales de asociación. Esa es la función. Conectar, no relacionar, conectar las regiones visuales subcorticales, como son los colículos mesencefálicos superiores, con las áreas visuales corticales de asociación. Y dicen que también en algún momento está relacionado con la percepción del dolor. Entonces, la hilera ventral
tiene 3 núcleos: el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterior. El ventral anterior es un núcleo motor y recibe aferencias de la formación reticular, recibe aferencia de la sustancia negra, recibe aferencia del cuerpo estriado, que es un núcleo de los ganglios basales que tiene que ver con el control motor, y recibe aferencia de la corteza premotora. La corteza premotora es lo que le dice, planifica la actividad de la corteza motora. Entonces, la función de ese núcleo ventral anterior es conectar los ganglios basales con la corteza cerebral. Conectar los ganglios basales con la corteza cerebral. Luego tenemos el núcleo ventral lateral, ese que está en rojo. Y el ventral lateral tiene las mismas conexiones que el núcleo ventral anterior, pero además recibe aferencia del cerebelo, de los núcleos rojos y de la corteza motora. O sea, además de la que tiene el ventral anterior, núcleos rojos, el cerebelo y de la corteza motora. Y tiene como función conectar el cerebelo con la corteza cerebral. Luego, el ventral posterior está dividido en dos: ventral posterior lateral, ventral posterior medial. Y el ventral posterior lateral recibe el lemnisco medial y el lemnisco espinal. Recibe, es un núcleo sensitivo, recibe el lemnisco medial y el lemnisco espinal. Y tiene como función conectar, ¿verdad?, el sistema somatosensorial de la mitad de un cuerpo, de la mitad del cuerpo, con la corteza somatosensorial del hemisferio contralateral. Conecta el sistema, vamos a ponerlo así más bien, somatosensitivo de la mitad de un cuerpo con la corteza somatosensorial del hemisferio contralateral. Es decir, que lo que yo siento en la mitad homónima del cuerpo se interpreta en la mitad corteza del hemisferio contralateral. El núcleo ventral posterior medial, también sensitivo, recibe el lemnisco trigeminal y las vías gustativas. Entonces, eso lo que hace es que conecta el sistema somatosensitivo de la mitad de la cara con la corteza somatosensorial del hemisferio contralateral. Es decir, lo mismo que ahorita, pero ahorita era el cuerpo, ahora es la cara. Los núcleos reticulares, intralaminares y de la línea media, núcleos reticulares, intralaminares y de la línea media, reciben aferencia de la corteza cerebral, del cerebelo, de los ganglios basales y de la formación reticular. Y esos núcleos que yo te acabo de mencionar, los reticulares, los de las líneas intralaminares y de la línea media, tienen función motora, pero hacen consciente las experiencias sensoriales pasadas. Aunque son núcleos motores, hacen consciente las experiencias sensoriales. Si son experiencias que son pasadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, consideraciones clínicas. La lesión del tálamo va a producir, dentro de las afecciones del tálamo, en sentido general, trastorno de los campos visuales. Trastorno de los campos visuales por la unidad pulvinar lateral posterior. Trastorno de la conducta y síndrome doloroso. Anomalías sensitivas importantes como el síndrome talámico,
trastorno de la conducta y déficit de los campos visuales. Por eso, cualquier afección en cambio de conducta que te llevan a psiquiatría, hay que hacer algún medio de imagen para descartar un problema real. Entonces, hay una cosa que se llama el síndrome talámico. Y en el síndrome talámico hay afección del tracto córtico espinal. Y hay afección del núcleo ventral posterior del tálamo, que es un núcleo sensitivo. Y generalmente esto ocurre por una oclusión de una arteria tálamo-genicular. La oclusión de una arteria tálamo-genicular va a producir síndrome talámico, donde hay daño del núcleo ventral posterior del tálamo y donde hay daño del tracto córtico espinal. Y el sujeto va a tener tres cosas. El sujeto va a tener hemiplegia, porque está el tracto córtico espinal, hemiplegia contralateral, va a tener hemiplegia contralateral, va a tener disminución del umbral del dolor, siente dolor con facilidad del lado homolateral, y va a tener mano atetósica o mano talámica del lado contralateral. O sea que del lado contralateral el tipo va a tener mano atetósica o mano talámica más hemiplegia, y del lado homolateral va a tener disminución del umbral del dolor, síndrome talámico. Y hay otra cosa que se llama infarto de la cápsula interna. Cuando hay una oclusión de una arteria lentículo estriada, que es la que irriga el brazo posterior, el brazo anterior de la cápsula interna está irrigado por la arteria estriada medial, mientras que el brazo posterior está irrigado por la arteria lentículo estriada. Cuando hay oclusión de la arteria lentículo estriada, hay un problema. ¿Por qué? Porque por ahí pasan unos tractos importantes. Por el brazo posterior de la cápsula interna pasa, y ustedes lo saben, la radiación óptica, lo decíamos cuando hablábamos de los folículos mesencefálicos superiores, pasa la radiación auditiva, pasa la radiación sensitiva, pasa por ahí el tracto córtico vulvar y pasa lo que se llama la corona radiada, que forma la convergencia del tracto córtico espinal, pasa por ahí atrás. Entonces, cuando hay un infarto, generalmente se lesiona el tracto córtico espinal y el tracto córtico vulvar. Entonces, el sujeto va a tener hemiplegia contralateral, porque está dañado ese tracto. Va a tener hemiparálisis facial por daño del tracto córtico vulvar. Y va a tener problema visual de hemianopsia, pero homolateral. Problema visual, hemianopsia homolateral, hemiparálisis facial contralateral y hemiplegia contralateral. Eso se llama infarto de la cápsula interna. En el brazo anterior pasan otros tractos, como son el tracto córtico pontino, córtico talámico y tálamo cortical, pero no es lo común. Lo común es que se afecte el brazo posterior. Cuando se habla del infarto de la cápsula interna, es por una afección del brazo posterior de la cápsula interna. Y hay otra enfermedad que está de moda. No sabía que la enfermedad se ponía de moda. Fibromialgia. Cuando yo era estudiante de medicina, eso no existía. Ni fibrosis pulmonar, eso no se escuchaba. Pero la fibromialgia está de moda. Es una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad hereditaria. Y en esa enfermedad generalmente hay afección del tálamo, del hipotálamo, y hay afección de la circunvolución del cíngulo. Entonces, es una enfermedad que se caracteriza por dolores
músculo esquelético, fatiga y soñolencia. Entonces de repente una gente que ahora que toda una dolama se está poniendo viejo, porque ahora le duele todo. Están como el conde, con dolor aquí, con dolor allí, con dolor en toda parte. ¿Verdad? Y entonces una dormidera, tú ves que de noche ya anda buscando la cama para acostarse, y entonces siempre vive fatigado. Hay que llevar a la psiquiatría. Todo por ahí hay que llevar a la psiquiatría, porque con esa conducta, ¿qué es lo que eso expresa? Depresión. Sin embargo, el tipo no está deprimido. El tipo lo que tiene es fibromialgia. Eso está de moda. Entonces, cuando aparece fibromialgia, hay que pensar que puede haber afección del tálamo, porque se caracteriza por dolor. Y recuérdense que el encargado de eso es el tálamo. Las anomalías sensitivas importantes son producidas por afección del tálamo. Nítido. Pues ahí lo dejamos. ¿Alguna pregunta? No, entonces. Ustedes vieron estos núcleos, ¿verdad? Ustedes vieron. Esto es lo mismo que esto. Sí, pero este está más detallado. Este está más detallado. Este nada más, esto tiene los nombres. Esto tiene los nombres afuera, etiquetados. Pero yo te voy a examinar de esa mierda. Yo te voy a examinar con esa lámina. Pero con esa no. Esta es la más bonita. ¡Tarán! Con esta. Esta es más bonita. Ay, coño, pero con esta yo te voy a examinar. Es la misma mierda, ¿eh?